Buenos días, muchachos, adelante. ¿Qué se lo ofrece hoy? No, profesor, nosotros estamos inquietos como literos filósofos. Y que a veces no sabíamos leer ni escribir, nos acercábamos a usted y hemos aprendido cosas, profesor. Y yo me hago la pregunta, profesor, ¿y por qué esa carta tan hermosa de Pedro? ¿En qué universidad estudió Pedro? ¿Y qué es su oración, profesor? Bueno, siéntese, querido estudiante, porque esto no es así nada más que así. Esto no es nada más que hablar por hablar, querer hablar, interpretar el mundo según mis dos dedos de frente o mi raquítico análisis de la vida en mi corta vida o en los pequeños años que vivimos en este planeta. Cuando ya nosotros hablamos de almas muertas, estamos en la famosa política del del 20, pues allá en 1900 y pico, cuando de la gleba difunta en Rusia. Pero cuando ya hablamos de esta oración, estamos en gramática. Ah, sí, profesor, ¿y qué nos puede decir usted en literofilosofía de la gramática? Hombre, que nosotros vemos tantos sabios gritando y hablando en las calles. Algunos bajo una botella de whisky resplandeciente, algunos bajo una botella de chirrinqui, otros con guandolo, otros con marihuana, otros con cocaína, otros etcétera, etcétera. Y las almas muertas realmente se encuentran precisamente en un 97% de gente que han escrito son las almas muertas para mí, para diferenciarla de la cuestión rusa y los movimientos rusos y todas esas cuestiones que hubieron y por qué Néstor Gogo habla de las almas muertas en su famoso libro y Giovanni Papini del juicio universal. Entonces, ¿qué es oración, profesor? Bueno, la oración ya gramaticalmente, ya hablando de cuestión literaria y eso, forma parte de uno de los grandes eslabones de un fragmento. La oración es la menor unidad del habla con sentido completo. Pero la oración ya en cuestiones de religiosas y teológicas es cuando tú hablas con un ser superior. ¿Y qué te hace? Que tú busques siempre esa oración en las partes donde debe estar, así como el otro está en la cantina, el otro está en la caleta, la otra está en un hotel, en cuatro patas y haciendo una cantidad de cosas. Tú estás en otra parte distinta. Y ahí se ve la oración que es tú cuando hablas con alguien en que tú crees que te escucha, sea visible o sea invisible. Por lo tanto, hay dos clases de oraciones. La gramatical, la que tú haces a un ser que tú no ves o a alguien que ves pero no te oye, no te ve, no te nada, porque de otra manera forma parte de las cuestiones artísticas del arte, pero que tu voz va hacia eso. Entonces, profesor, podemos diferenciar que la menor unidad del habla con sentido completo es oración. Y en una forma, y en otra forma es hablar con otro ser que no vemos, no conocemos, no hacemos, pero que nos han hablado las almas muertas de ellos. Por ejemplo, si te vas a Néstor Gogol, ya tú ves que se va por el lado de la política. Si te vas por a un templo, ya ves que va por la parte religiosa, que son las estructuras de las culturales, las sociedades. Pero cuando ya tú te preguntas a ti mismo, pero aquel que está allá, que está hablando tanto, ¿qué conocimiento tiene? Pues nunca ha tenido el acercamiento de un ser poderoso. Por ejemplo, encontramos la cantidad de personas hablando y diciendo, yo escuché, creo que fue aquí por un medio de comunicación, de eso que cuyas mujeres, la mayoría de artistas y eso pasan por los forros de los testículos que le guindan a nosotros los hombres y que muchas veces tenemos medios de comunicación, somos dueños de cines, de televisión, manejamos ese mundo y el 90%, si acaso no el 99% de esas mujeres, hay periodistas, hay artistas, hay reinas de belleza, pasan por manos de narcos y gente poderosa que tiene dinero y sin embargo hablan y hablan. Yo escuché que una dijo, solamente 2 asistieron
evento de la posesión de Nicolás Maduro, por ejemplo, gente que no tiene a veces sino el conocimiento que le entrega a la universidad acerca de esta cuestión periodística y leen algunos libros que tienen que ver con estas cuestiones de esa carrera. Y resulta que no menciona que hubieron más de 114 países, entre los que hay de Sudáfrica, Asia Menor, Euroasia, cancilleres, cosas que enviaron incluso muchos enemigos, o enemigos no, sino por prudencia. Colombia mandó también uno, y sin embargo la periodista solamente 2. O sea, se posesionó Maduro solo con los 2. Y así la gente empieza a repetir, y esa cuestión de la nieve que se va pegando hasta formar una bola, y así se formó la mentira. Y se consideró como verdad a medida que se repetía por los neófitos, por la gente que nada más hablan por hablar. Entonces, sin embargo, en el fondo las cuestiones ya grandiosas que tienen que ver con todos estos movimientos que han llevado a la humanidad se analizan en un principio cuando hay la confusión y la tergiversación de las transcripciones de libros, por ejemplo, 66 libros, 72 libros de un libro que llaman del Asia Menor, un hilo negro, que vamos a verlo aquí en Literofilosofía también. Algunas dicen, una Biblia antigua que yo me leí, decía, el hombre vino a ser un viviente con alma. En otras solamente colocaron de un tiempecito para acá, que nacen ciertos grupos y ciertas sectas colocan en esa Biblia, y el hombre vino a ser un alma viviente. Alma viviente Dios hizo primero a los animales antes que el hombre, y les llamó a ellos alma viviente, pero cuando él sopló sobre el hombre vino a ser un viviente con alma. Algunos dicen que es el mismo espíritu, algunos dicen que es la psique en la cultura griega, esa cultura griega que el máximo director de, creo que fue de Acrópolis, donde me llevó una vez un compañero, Juan Jaramillo, un doctor, pero que no me dieron mi diploma sencillamente porque no pagué la última semana que le tocaba a él pagarla, y sin embargo ese director que es mundial se sienta a mi lado y empieza a hablarme de epistemología, y a mí me pareció que estaba hablando con la vecina de la cola del patio cuando estaba haciendo una receta para comprar 50 yucas, 50 de ñame, media libra de arroz, 4 onzas de lentejas, y yo no sé, digo, bueno, si estos son los máximos directores mundiales, estas cuestiones, estos pensamientos griegos y estas cuestiones que tienen que ver con gente, que tienen que ver con los muertos, como fue la famosa Petrovska, y las cuestiones que tienen que ver con teosofía, estos movimientos, y por lo tanto yo analicé aquello, y sin embargo me quedé sin mi diploma. Pero las almas muertas que están en los libros, y que solamente quedamos algunos por ahí, almas vivas, escribiendo, hay mamarrachos, como diría el Nobel, que hoy en día es una alma muerta más, García Márquez, escribiendo mamarrachos. Somos pocos, somos que están apenas, que a veces ni nos conocen, y forman parte de la intelectualidad que una vez dijimos, no, pero es que en la política hay intelectuales, claro, han visto periodistas que no saben nada de economía política y sin embargo han sido presidentes, manejados. Y han visto economistas políticos que no son literatos, pero después conocen y hacen un libro, porque la fama llega a ser que una persona venda libros como pan caliente o como bollo caliente cuando ya cogen fama. Por ejemplo, la biografía, Michael Jackson hace su biografía, esa vaina se vende por miles de millones. Pero Michael Jackson y esa biografía de Amparo Grisales, la biografía de la otra y de la otra, que muchas han pasado por las piernas de los grandes directores y dueños de canales y de esas cuestiones y del mundo artístico, reinas de belleza, son narcos y toda esa vaina. Nosotros vemos que hablan pura de acuerdo a su mentalidad y de acuerdo a su cuestión. De todas maneras, las almas muertas están en los libros desde los épocas antiguas. Por eso el mundo se pregunta en qué universidad estudió Pedro. Si parece que aquello lo hubieran hecho los grandes sabios del Sanedrín, si parece que aquello lo hubieran escrito los grandes transcriptores de Roma, parece que aquello lo hubieran hecho alguien totalmente distinto a un tipo que se supone es analfabeta. Pero resulta que solamente cuando se están ante seres superiores, ustedes reciben la transmisión energética psíquica
cognitiva, de aquellas energías que brotan de ese maestro, en aquel caso el maestro de Galilea o el maestro crucificado en el Gólgota, le transmitió ese conocimiento. O de lo contrario, hubo la fuerza para que todas poco aquellas de oraciones gramaticales y todo eso que tuviera un contexto en cuanto fue la personificación y la realidad de un pescador, que en última instancia se robaba un pescado cada vez que vendía una mano. Porque hoy en día tú pides una mano de pescado y te dan nada más 4. Es como que era mucho. De pronto picando el pescado de tal manera que esas energías existen en el cielo. Y por eso hay energía negativa y positiva. Hay personas que tienen una energía negativa que tú todavía no le has dicho el proyecto, el plan, y ya están diciendo que no, sin haberte escuchado. Pero tú sí le escuchas su cantidad de porquería y de cosas. Así de esa manera podemos entender que la oración es la menor unidad del sentido, con sentido completo en gramática, en español. Forma parte de los fragmentos. Los fragmentos son un conjunto de oraciones gramaticales, pero que en esta cuestión de tú hablar con Dios, ya estás hablando con un ser todopoderoso distinto, que muchos están incapacitados para llegar a tener una real comunicación, y mucho menos con almas muertas, porque todos los libros que se encuentran están escritos por personas que son hoy en día almas muertas, pero que siguen viviendo, transmitiendo su conocimiento, como es el caso del libro negro. Entonces, ¿dónde estudió Pedro, profesor? Bueno, esa es la pregunta y esa es la incógnita. ¿En qué universidad estudió Pedro? ¿Y usted en qué universidad estudió, profesor? Si usted a veces nada más... Bueno, aquí la cuestión es que solamente me basta que me pongan un libro al frente, ver una oración, e inmediatamente puede entender a los más grandes sabios de la tierra. Y así he visto tantos comentarios y cuestiones y ponencias y conferencias y cuestiones, y todos tienen un talón de Aquiles, porque de una u otra forma hablan desde, dentro y para unilateralidad del proceso, ya sea económico, político, social o lo que sea, a que está adecuada su mentalidad, sea derecha, sea izquierda. Y en cambio, aquellos hombres que estuvieron sujetos a resistir, a aceptar por una idea de un alma viviente, recibir toda la energía y sabiduría de un maestro, como la recibimos cuando vamos a una aula de clase, que aquel alma nos está transmitiendo un conocimiento de almas muertas que han estudiado a través de sus universidades, de sus cuestiones en los libros, y que luego transmiten ese conocimiento, y eso viene desde el principio de la historia del conocimiento humano. Y para eso tendríamos que leer la teoría del conocimiento, la gnosología, todas esas cuestiones, la metodología que van en última instancia a darle el cuerpo a lo que conocemos hoy en día como epistemología, que domina bastante el argentino, el hombre del Suramérica, que hace pedagogía para los niños. Creo que es Bunge, algo así por el estilo. De esa manera podría explicarle que la oración es la máxima expresión que tiene un ser humano en su intimidad, de hablar con un ser todopoderoso superior a él en lo más profundo de su intimidad, para expresarle su agradecimiento, para expresarle sus gracias que tiene que darle por el sencillo hecho del milagro de haber nacido. Porque es un milagro que usted haya nacido, porque usted no es una carretilla. Y por eso es un milagro, porque ha podido nacer como una carretilla de alguien que con un poco de madera y te hace. Porque también existe. Por eso es cuando se dijo, pienso, luego existo, lo dijo un filósofo. Mucha gente no entiende esto, ni cuando Sócrates dijo, solo sé que nada sé era porque entre más perseguía el conocimiento, más se le escapaba, y este se ampliaba. Por lo tanto, nunca alcanzó el conocimiento del famoso sabio Sócrates.
Y así, de esa manera podemos decir que yo soy un milagro, porque nací, estoy vivo, y todos los días nace un niño, y todos los días hay un milagro. Y a toda, hay gente que cree en milagro, otros que no creen en milagro. Parece que hubieran nacido como una carretilla o una caldereta. Lo vemos en la próxima y sigan investigando en qué universidad estudió Pedro.